Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Luis Verde Soto, ex consejero nacional electoral. Gracias, Luis, por acompañarnos. Buenos días. Eh, bueno, ¿cómo ha mirado usted esta campaña? Creo que siempre se dice una campaña sui generis, y creo que al final todas tienen una particularidad. Esta, por ejemplo, un presidente candidato en medio de un relajo constitucional por sus licencias y no licencias, por lo que dice la Corte Constitucional, por lo que exigía la vicepresidenta, etcétera. ¿Cómo la ve? Buen día. Buen día, gratísimo volver a conversar sobre estos temas. Eh, las particularidades de una coyuntura y una coyuntura electoral en específico tienen que enfrentar con las disponibilidades y las capacidades institucionales. Siempre las particularidades van a estar presentes y siempre las instituciones tienen que tener la ductilidad, la fortaleza, la capacidad técnica y moral para reaccionar frente a ellas y saber adecuarse. Este es el problema que tenemos permanentemente con el Consejo Nacional Electoral. Es una institución con muy baja capacidad técnica, con una disponibilidad institucional muy baja, con una indisponibilidad moral muy alta, que lleva a que las situaciones se presentan, por ejemplo, en este caso de un presidente candidato, por ejemplo, en un fluido tráfico de influencias para la gestión electoral, por ejemplo, la tolerancia o intolerancia frente a campañas con excesivo número de recursos. Por ejemplo, los cambios que ocurren en la modalidad de hacer elecciones. Ya no estamos en un periodo de comunicación convencional, analógica, sino digital. Por ejemplo, la aparición de un cambio radical en las generaciones políticas que hacen política. Todo eso hace necesario que el árbitro electoral, la autoridad electoral, tenga una disponibilidad y una idoneidad enorme, que lastimosamente no la tiene. Entonces, esto hace que se vean más agudos algunos de los problemas tradicionales. Por ejemplo, en los países del mundo, la comunicación sobre un proceso electoral en absoluto se fija sobre la organización. Es un hecho, es un dato. Los países deben tener organizadas sus elecciones porque las reiteran 18, 20 veces en largo de 5 años, ¿no es verdad? Y no tiene necesidad el país de conocer el papelito, la presidenta contando los papelitos en el Instituto Geográfico Militar. Se necesita conocer la disponibilidad de todas las partes respecto al proceso. Por ejemplo, deberíamos conocer los acuerdos de todos los actores electorales sobre la transparencia del proceso. Eso interesa. Esa construcción interesa. Por ejemplo, deberíamos conocer la virtud con la que los organizadores del proceso electoral, o sea, el CNE, puede demandar y tiene la obligación de demandar sobre situaciones nuevas que se presentan. La ley no tiene por qué prever nuevas situaciones. La ley tiene que adaptarse. Lo que tiene es principios básicos. Principio obvio es el de respeto y de la búsqueda de todas las condiciones para que la expresión de la voluntad popular sea transparente. Y esa es su obligación. No tiene que decirle que las papeletas deben ser blancas o verdes o que no debe haber una transgresión pequeñita, no. Tiene que tener esa capacidad de entender cuál es la situación y reaccionar frente a esas. Y obviamente al poder constituido siempre le interesa tener un consejo electoral dócil. Ahora, Eso está claro. es un tema, y ya vamos a hablar de lo dócil y lo no dócil, porque hay denuncias. Incluso esta mañana conversaba con la presidenta de la Asamblea Nacional, que respondía a una denuncia hecha por una consejera nacional electoral, lo que, más allá de que si es verdad o no es verdad, hace ver a un organismo conflictuado en medio de un proceso complicado. Pero es cuestión de la actitud y la decisión y la moral de los consejeros nacionales electorales, solo de eso, o también de las leyes, porque hay cosas que se van presentando que no son, que ya son habituales, pero que no están normadas. Por ejemplo, las campañas en redes. Por ejemplo, los millonarios gastos que hacen fuera de los gastos de campaña oficiales. Mira, sobre eso hay cosas sobre las cuales no hay cómo discutir mucho porque son evidentes, caen Ajá. por sí mismas. Por ejemplo, un tráfico de influencias se produce no cuando hay un recibo de la influencia. Para que tú nombres a mi hermano, miembro dueño de esta radio, no tengo que firmarte un recibo pidiéndote. Basta con ver que yo soy la autoridad electoral, que tengo un hermano y que tú eres el dueño de la radio. Y si tú le nombras a mi hermano, ¿cierto? Que no hay necesidad de probártelo, no hay necesidad de mostrarte un recibo.
Es evidente que si yo soy la autoridad electoral y tengo un hermano, y tú eres el presidente de la República, y tienes capacidad de hacer un nombramiento político, que tendría que ser de alguien que sepa de relaciones internacionales, aunque sea político, no hay necesidad de aprobar el tráfico de influencia. Está dado. Yo soy presidente del Tribunal Electoral, tú eres presidente de la República y tú le nombraste a mi hermano. No hay necesidad de aprobarlo. Es un hecho evidente. Cae por sí mismo el tráfico de influencias, en el que hay dos partes. Existe, Pero claro, está ahí. No hay necesidad de probarlo, no es necesidad de firmarte un recibo. y El nombramiento está. eso le quita independencia, credibilidad y Genera confianza. genera un delito. Un delito que está en la Constitución, el tráfico de influencias. Ese es el delito. Eso no hay necesidad de probar. Está allí. Yo soy presidente y tengo un hermano y tú eres el otro presidente y puedes nombrarlo. No hay necesidad de probar que tú tienes capacidad de nombrarlo y lo nombraste y que yo tengo un hermano. Yo no debería haber ahí ni siquiera denuncia, porque el presidente del tribunal, la presidenta del tribunal, tiene un hermano. Y eso todo el mundo lo sabe, ella lo sabe que tiene un hermano. Debió decir, no, el hermano. No hay dónde, ni siquiera hay que preguntarse. Ujú. No puede darse, porque el hecho mismo de nombrarlo ya es la concreción del tráfico de influencias. Hay un conflicto de interés que es evidente. Es evidente del país. Y no es que lo nombras cónsul en el lugar más alejado de África, de Sudáfrica. Lo nombras donde está la principal colonia electoral del Ecuador, que es el distrito de Queens en Nueva York. No lo estás nombrando en Sudáfrica. Lo estás nombrando en el lugar donde hay mayor número de electores externos. Electores que valen por 5 o por 10. ¿Por qué? Porque un diputado, que un legislador que es elegido en una circunscripción del exterior, vale, en términos relativos de valor, vale más que un elector en Galápagos. Qué complejo, Luis. Volviendo al tema de las elecciones y de la calidad de los candidatos, recientemente se sacó una alianza periodística, una investigación en la que, bueno, pone sobre la mesa los registros públicos de los candidatos asambleístas y, por ejemplo, los hallazgos son bastante preocupantes. 236 candidatos a la asamblea registran denuncias penales. Una postulante incluso aumentó su patrimonio en 8 millones de dólares en 2 años. Es decir, hallazgos que son preocupantes. ¿Cómo mejorar la calidad de candidatos? Allí el CNE tendría que hacer algo para que le exigir a los movimientos y partidos políticos una calidad de candidatos. No les dio la gana de hacer lo que debían hacer. ¿Qué debían hacer? Hay una oficina de la UAFE que está prevista en la ley electoral, que está prevista desde hace mucho tiempo, que debía estar instalada en el Consejo Electoral. ¿Qué es lo que hicieron? Firmaron un convenio para no hacer nada. Firmaron un convenio para no hacer nada. ¿Qué tenía que hacer la UAFE? Muy sencillo, la UAFE tiene por lo menos 20 variables de cruce de todos los sujetos económicos, todos los sujetos que pueden estar de algún modo indiciados con narcotráfico, con actividades de lavado de activos, etcétera. La UAFE debió con iniciativa del Consejo Electoral, ¿no es cierto?, bajo la iniciativa del Consejo Electoral, debió procesar por lo menos a los primeros candidatos a legisladores. Es lo que han hecho los periodistas independientes ahora, muy ligeramente, con 3 variables, no con 20 como los tiene la UAFE, Claro. y debía ser, no debía ser, y no se trata de denunciar. Se trata de cuando la UAFE descubre un indicio de narcotráfico, un indicio de lavado de activos, el sujeto tiene que explicar ese indicio. Es lo que tenía que haber hecho el Consejo Electoral. No tiene que decirlo la ley. Y la ley ya lo dijo, señores, de haber una oficina de la UAFE en el Consejo Electoral. ¿Para qué? No para que vea los calzoncillos de los candidatos, para que vea si tiene algún vínculo económico con el narcotráfico, algún vínculo económico. Hay uno que está en el caso Metástasis, que incluso está acusado de ser el supuesto testaferro de Leandro Norero, el Así es, así narcotraficante. es. Eso debió ser detectado de oficio, de Bueno, oficio. no es la primera vez que hay candidatos convictos, candidatos cuestionados, candidatos que buscan la inmunidad para evitar enfrentarse a la justicia. No es la primera vez que además llegan. Acuérdese usted el caso del cura Tuárez, por ejemplo, que pese a todo fue inscrito, pese a todo estuvo, pese a todo ganó. Y después obviamente fue destituido. Es decir, no es la primera vez. Usted me acuerdo, 2019 fue, o 2021, denunció el tema de el narcotráfico, cómo se infiltra en las campañas electorales. De allí para acá parece que sigue siendo lo mismo. Y más. Sí, porque en el 2023 incluso un magnicidio, un candidato fue asesinado. Hay muchas Y cosas que han muchos pasado. candidatos más, obviamente, fueron asesinados. Mira, hay muchas cosas que pasan, ¿no es cierto? Recordemos un partido que se llamaba, no recuerdo el nombre, porque es activo este partido todavía, que adquirió personería jurídica en medio de un juicio a la presidenta del Consejo Electoral.
Fue evidente Mm. el manejo de este juicio por este partido, ¿no es cierto? Que no solamente le dieron personería nacional, le transfirieron lo local a las instituciones nacionales, y ese partido estuvo liderado por un legislador que está preso por haber llevado la plata a Pedernales. No, no está preso por nada. Se llevó la plata, que es lo que está, por cierto, hasta ahora no entiendo, y esto como autoridad de corrupción, hasta ahora no entiendo cómo es posible llevarse la plata, en toda la plata de un hospital. Es posible llevarse un pedacito, es posible hacer un sobreprecio, pero llevarse toda la plata es imposible. Y este señor se la llevó. Y hay un tesorero de este señor que tuvo la audacia de decirlo en la fiscalía, ¿no es cierto? Ustedes no se han dado cuenta de lo que estamos haciendo un partido para que concilie los diferentes intereses presentes en el norte de Manabí. ¿Qué intereses? Los intereses ligados a la ilegalidad. Entonces ahí tenemos, ¿y qué hicieron? No solamente se negoció un voto dentro del Parlamento, no solo se negoció eso, se negoció la vigencia de este partido que está vigente hasta ahora. Y de estas tenemos una y otra y otra. Por ejemplo, cuando yo estuve la última vez, se negoció con la Fiscalía que haya a partir del informe que hice sobre narcotráfico y elecciones, se negoció que haya un fiscal electoral temporal que funcione durante los periodos electorales para tratar de perseguir delitos que tengan que ver, y elementos que tengan que ver con el área penal y que puedan servir también para la justicia electoral. ¿Acaso se hizo algo más? Se cogió eso y se lo guardó inmediatamente en el escritorio. Se olvidaron. No quisieron nunca más tener un fiscal electoral. ¿Qué hicieron con la oficina de la UAFE? La mandaron al último lugar de la bodega del Consejo Nacional Electoral bajo una secretaria. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una autoridad electoral? Algo tan evidente. Si cambian las condiciones electorales, como por ejemplo de la campaña analógica que tiene que ver con los medios convencionales, a una campaña digital que tiene que ver con nuevas, tienen que adecuarse a eso inmediatamente a la facultad reglamentaria. Se les dejó reglamentos que los ocultaron todos inmediatamente. Son las 8:37. Estamos hablando con Luis Verde Soto, ex consejero nacional electoral. Dos cosas. Primero, para buscar controlar lo que está pasando, lo que viene pasando. ¿Está de acuerdo usted en la reforma constitucional planteada por el presidente para los gastos de campaña? Y dos, el Código de la Democracia merece reformas más de las que se han hecho, como aumentar la participación de la mujer, que está bien. En la elección pasada se obligó a los candidatos para que el binomio sea mixto. Cosas que, digamos, están bien, pero que tampoco es que solucionan mucho las cosas de fondo, ¿no? Mira, el Código Electoral tiene que tener algunas reformas, pero primero hay que aplicar lo que existe. ¿Qué existe? La obligación de que todos y cada uno de los candidatos primero moneticen todos sus ingresos, los declaren bancariamente cada 15 días y que esto sea publicado, no sea público, sino publicado a través de la página web. ¿Ha cumplido alguno de eso? ¿La autoridad electoral ha hecho algo para cumplirlo? ¿Ha hecho algo para cumplirlo? Para que nosotros sepamos qué es lo que está pasando. Pero no solamente se trata de adecuarse a valores y a procedimientos que estaban relacionados con otro tipo de campaña. Ahora el costo es menor en una campaña. Porque la campaña digital es de menor costo, vale menos. Claro. Entonces lo que tienes que hacer tú ahora es adecuar valores a esto y saber dónde está la presencia del dinero ilícito. ¿Cómo sabes la presencia del dinero ilícito? Viendo las modalidades, cómo funciona una candidatura. ¿Cómo funcionan ahora las candidaturas para el dinero ilícito? Hay señores que llegan, ¿no es cierto?, con una carpeta bajo el brazo que le dicen al candidato, mira, señor, usted va a ser mi capital de riesgo. Usted es mi capital de riesgo. Usted no va a gastar nada. Mm. Yo le pongo el marketing electoral, la forma de campaña, los gastos extras a lo que se declaren yo le armo todo. Pero usted, al igual que Cantuña, es mi preso después de que esto termine. Entonces, mi capital de riesgo es usted, no gastó Claro. nada, usted gastó su carita, le gustó que la gente salga a ver, pero el resto es mío. Ya no es el que tenía esos criterios antiguos de la corrupción electoral, que era una especie de convenio de confianza. Tú dame un poquito más en tu radio, un poquito más en tu televisión, y yo te compensaré cuando sea. No, eso ya no existe, eso ya no hace tiempo que ya no es. Ahora es de estas nuevas formas las que están, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer el CNE? Estar atento sobre eso. Esto hacen las autoridades electorales en todos los países del mundo. ¿Qué hace una autoridad electoral en un país del mundo?
Tiene unos señores, ¿no es cierto?, que al igual que los inspectores urbanos sobre el precio y sobre las construcciones ilícitas, ¿no es cierto?, que los señores que van y ven y dicen, miren, ahí hay en esta terraza han construido un departamento más, entonces algo va a cobrar impuestos o lo va a hacer derrocar. Esos señores, ¿no es cierto? En los países existe igual en las elecciones. Yo me siento, veo que la campaña A gasten A, B, C, D, E, F y hago una contabilidad proyectiva de eso. El señor aparentemente ha gastado 30 millones de Claro. dólares. Tiene permiso para gastar dos. ¿Esos 18 dónde están? Y yo como autoridad electoral no tengo por qué hacerme el pendejo y decir, deme los recibos para ver si están bien hechos los recibos. Tengo que simplemente decir, es evidente que el señor hizo 10 concentraciones, se movió en 40 helicópteros, y, movió 30 consultores, y eso cuesta, en términos reales, en términos de mercado, tanto. Explíqueme que dónde vino el dinero. Es lo que tengo que decirle. Claro, y hay cosas que, Son evidentes. como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Exactamente. Gracias. Gracias, Luis Verde Soto, por habernos acompañado hoy.